empezar con su anuencia. A ver, tengo que hablar como un hombre ahora. Como cada sábado en otro consultorio a través de EN Televisión. Realmente hoy me siento muy satisfecho porque tengo dos invitados. Y además de eso, algo muy especial, porque son dos profesionales de la medicina, padre e hija. Se trata del doctor Eduardo Mejía Javid, otorrinolaringólogo. Yo creo que ese debe ser el nombre más largo de una especialidad. Por eso, como le dicen, ORL, porque es demasiado largo. Y por supuesto, su hija, otorrinolaringóloga también, pero además cirujana de cabeza y cuello. Adel Mejía Santana, que como dice en su Instagram, hija de Dios y madre de David Eduardo y Lucía del Pilar. Sean, por favor, bienvenidos al programa y gracias por dejarnos entrar a este hermoso consultorio. Con ellos vamos a hablar de todo lo que implica, que es mucho, o de casi todo, no podemos abarcarlo todo, esta especialidad, estas dos especialidades. Pero, como es costumbre, vamos a una pequeña pausa antes. En Cediza siempre me han brindado una sonrisa, sin importar día ni hora. Sé que puedo contar con ellos porque me han dado el bien más preciado, mi salud. Cada estudio que me he hecho ha aumentado mi calidad de vida. Con más de 350 estudios y 400 pruebas de laboratorio, en Cediza puedes asegurar tu bienestar. Cediza, en la salud siempre contigo. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Pues como decía, vamos a conversar acerca de esta especialidad tan amplia que es la otorrinolaringología. Y les voy a hacer algunas preguntas porque este programa tiene como característica, como propósito realmente, entablar una comunicación con el televidente que sea positiva. Es como si fuera una clasecita. Para el televidente no médico que aprenda a conocer su cuerpo, a conocer señales de patologías cualquiera, porque así, obviamente, primero se puede curar, porque todo
diagnosticado a tiempo casi se puede curar. Y además también facilita el trabajo del médico y acuden con más frecuencia también a las consultas. Así es que, por ejemplo, podemos empezar preguntando, ¿qué es la otorrinolaringología? Pueden contestar individualmente, puede cada uno contestarlo como quiera. Vamos a dejarle a la juventud que haga esa Las damas primero. Pero antes me gustaría saludar a los televidentes, Claro. saludarte a ti, mi gran amigo. Claro, un placer. Un hombre de muchas historias y de una linda amistad de muchos años. Eso es correcto. La doctora Del Mejía. Sí. La otorrinolaringología no es más que la especialidad que abarca los oídos, la nariz y comúnmente, como la persona le dice, la garganta, que es la parte de la faringe y la laringe. Y aparte de eso, la parte de la cirugía de cabeza y cuello, como también su nombre lo dice, somos cirujanos de cabeza y cuello, desde la base del cráneo hasta el cuello en sí. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué patologías son más frecuentes en la consulta? Por lo menos aquí o en el mundo, no sé. Aquí comúnmente más la parte alérgica, lo que es la rinitis alérgica, la sinusitis, otitis también, dependiendo de la temporada, más en los niños, personas que nadan o aquí con la manipulación, los pacientes muchas veces se lastiman los oídos y por ahí empieza una inflamación porque todo lo que termina en itis es inflamación realmente, no necesariamente tiene que ser una infección como tal y luego de ahí puede entonces desencadenarse en una infección o solamente circunscribirse a una inflamación o una irritación. La parte ya de la garganta es más frecuente a lo que es las amigdalitis y la adenoide en los niños, que eso es muy común en la parte de los niños y eso es una de las consultas más frecuentes en nosotros. Bien, bien. Doctor, y para que usted hable, usted se ha quedado calladito ahí. Yo no estoy acostumbrado a que me diga doctor, entonces me sorprendiste. ¿Qué procedimientos utiliza el otorrino para diagnosticar? ¿Qué procedimientos en la consulta? Bueno, en la consulta tenemos la endoscopía nasal, la endoscopía de cuerdas vocales y además yo uso la microotoscopía. Yo uso un microscopio para ver las enfermedades del oído externo y del oído medio. Entonces, estas son las partes que utilizamos en la consulta. Desde luego, una luz frontal, en donde podemos ver la faringe y nuestros dedos, que son la mayor evidencia de que uno puede encontrar una enfermedad cuando uno palpa un cuello. Para investigar dolores, o cuando uno palpa los senos de la cara, para investigar una sinusitis aguda o una otitis o una mastoiditis, con la palpación que nos da el ojo del dedo, de los dedos, de la yema de los dedos. Bien, bien. Y, por ejemplo, se me ocurre preguntarle algo que siempre le pregunto a los especialistas que entrevisto. ¿Qué grupo de personas, qué conglomerado de personas, de acuerdo a su profesión, a dónde viven, cómo se ganan la vida, qué hacen, son los más, vamos a decir, que inclinados a tener afecciones de todo eso que ustedes han mencionado? Generalmente las personas que trabajan con muchos ruidos, los militares, las personas, los cazadores, pues tienen problemas en la audición. Entonces acuden con mucha frecuencia. Las personas que después de los 40 años, nosotros hemos llegado ahí todavía, pero claro, comienzan a padecer de presbiacusia. Así como hay pérdida de la visión, que es presbicia, está la pérdida de audición del oído, que es la presbiacusia, que nos es referida frecuentemente por los médicos del Intran para hacerle evaluaciones para ver si pueden conducir o no. Y además, como dijo mi hija, la doctora Mejía, en los tiempos de verano, que los niños van a los clubes, van a las playas, las personas se van a los hoteles, entonces presentan otitis externa, las otitis del nadador
o las personas que se introducen hisopos en los oídos, pinchos, palillos, plumas, que entonces ocasionan una otitis, una inflamación del oído externo. Pero vemos con frecuencia personas que vienen con tumoraciones de oído también, que son los famosos colestatomas, que son tumores que no tienden o infecciones que no mejoran con gotas ópticas, sino que ya hay que intervenir quirúrgicamente, porque son tumores benignos, pero que se comportan como malignos, porque van ocasionando erosión de todo el hueso, del hueso de aquí atrás del oído, y entonces son oídos que son fétidos y que tienden a traer trastornos cerebrales, frecuentemente como meningitis, encefalitis, etcétera, por su agresividad dentro del oído. Pero también tenemos la sinusitis, que son muy frecuentes en este país por los cambios de temperatura, por las gripes maltratadas. El paciente llega a la consulta y dice, yo tengo 3 meses con una gripe, 4 meses con una gripe. Eso no es normal. Entonces, evidentemente, cuando hacemos la placa, vemos que ese paciente tiene ya una infección de los senos de la cara, que son huecos en la cara, en donde la naturaleza o Dios ha hecho para que equilibre la cabeza, porque son cavidades aéreas. Pero en esas cavidades aéreas, en vez de aire, entonces, al ocasionarse una infección, pues van a ocasionarse una sinusitis. Cuando le tiramos la placa, pues evidenciamos ahí la infección y le ponemos tratamiento médico o quirúrgico. Cuando se hace crónica, Cuando hace la crónica sinusitis, o cuando hace, sí, ya que no, con tratamientos médicos, pues no cede. Pero también existen los problemas de laringe, las amigdalitis frecuentes, las infecciones, los tumores de cuello, como dijo mi hija, los tumores ya malignos, que son extirpados por nosotros, biopsiados y enviados a radioterapia después de cirugía o a quimioterapia. y por ejemplo, se me ocurre preguntarte por lo que viví yo una vez, que tú lo sabes, un locutor que trabaja con su voz todos los días, determinado tiempo, ¿no? Es más propenso a que se le afecte la garganta, la laringe, No necesariamente, uh-huh. porque realmente ya cuando una persona presenta una patología laringea, en el caso porque sería una patología de las cuerdas vocales, pues entonces habría que investigar el por qué. Muchas veces es el mal uso de la voz, no importa la profesión que tenga el paciente, es simplemente hay niños que tienen disfonía, o sea, ronquera, que por hablar muy alto, a veces también el tiempo del uso de la voz, pero que no la acomodan. Y entonces eso puede provocar una disfonía o una ronquera, pero no lo determina la profesión del paciente. Nosotros sí. recomendamos en personas o en pacientes que utilicen la voz como locutores, personas que utilizan la voz, cantantes, los políticos, los profesores, que hagan terapia de voz, porque tienen que aprender a impostar la voz. Si no, van a padecer nódulos en las cuerdas vocales. ¿Se recuerdan aquellos nódulos que le decíamos, se le salió un gallo? Exactamente. Entonces eso es un nodulito de las cuerdas vocales. Eso, pues, cuando son pequeñitos, pues lo mejoramos con terapia de voz. Cuando son un poquito más agrandados, pues lo extirpamos con láser. Y entonces después hacemos terapia de voz. Las personas que tienen la voz como usted, doctor, son poco propensas a padecer de nódulos en las cuerdas vocales. Eso se ve más en los tenores o en los sopranos, que cortan la voz y hacen una mala educación de la voz. Porque la mala educación de la voz viene por una mala respiración. Quizás por una congestión nasal, por unas infecciones de vías respiratorias altas, comienzan a impostar mal la voz, a respirar por la boca, no respiran normalmente con la voz, con su respiración abdominal, sino con torácica, y entonces ahí tienden a ocasionar malos vicios en las cuerdas vocales. En mi experiencia de voces,
yo tengo dos experiencias de voces vividas. La primera fue teatro. Ahora se usa micrófono en el teatro, pero antes no. Y había que proyectar la voz hasta el último asiento. Entonces se usaba el diafragma. Con el diafragma para que la voz se proyectara. Y entonces, como lector de noticias por mucho tiempo, yo usaba esto de caja de resonancia. Cuando yo hablo y me pongo la mano ahí, yo me siento la voz aquí. Siempre las experiencias malas que vi era de locutores que tenían una voz nasal. Usaban esto como caja de referencia. Y eso siempre tenían problemas. Así es. Así mismo es. Así mismo es. Pues bien, muy interesante. Qué bueno es hablar con la gente que sabe mucho. ¿Eh? Todavía nos falta mucho por aprender. Eso es verdad. Yo le dije que había que me enviaban preguntas cuando sabían quiénes eran los especialistas. Me enviaron varias de la nariz y de muchísimas cosas. Yo me sorprendí de tantas preguntas. ¿Es normal que se produzca un sangrado por la nariz? ¿Por qué se produce un sangrado por la nariz? Normal no es, evidentemente, pero como explicó el maestro anteriormente, realmente aquí es muy común la rinitis, que es la alergia. Muchos estornudos, las personas tienden a rascarse mucho la nariz, sacudirse muy fuerte, el mal hábito de utilizar toallas, Kleenex, que eso desprende pelucitas, entonces eso provoca más estornudo, más esfuerzo. La mucosa de la nariz es muy vascularizada, o sea, tiene muchos vasos sanguíneos que cuando se lastiman o están muy irritados y al sangrar porque se lastiman, pues entonces causa mucha impresión. La mayoría de las veces no es por algo en particular que sea una patología de preocupación, es más bien por lastimarse. Las personas se rascan mucho la nariz, estamos expuestos a unos cambios de temperatura muy bruscos, estamos del calor, pasamos al aire, nos ponemos el abanico en la cara. Entonces eso produce a veces mucho prurito, mucha picazón. Entonces sangra la nariz y muchas veces es incontrolable. La mayoría de las veces puede controlarse en la casa, eso con tomarse 5 minutos de reloj apretando la nariz, pues entonces debe controlarse. Si no es así, es un sangrado que es muy abundante, persistente y muy frecuente, pues entonces debe de acudir a un especialista donde se le haga una revisión y se procede a hacer los estudios que amerite el paciente luego de una exploración exhaustiva y entonces ya verificarlo. Bien. Hay personas que tienen presión arterial alta, entonces tienden a sangrar, son los sangrados posteriores. Y como dice la doctora, las personas que hurgan la nariz para limpiarla, pues se ocasionan erosiones que hay que corregir con cauterización o con cirugía. Pero hay personas que tienen una sinusitis, las alergias, como dice muy bien ella, pues tienden a padecer discrasia sanguínea. Las personas que toman aspirina pueden tener también sangrado nasal y en otras partes del cuerpo. ¿Cómo y cuándo debe realizarse un lavado nasal? ¿Cuándo? Cuando el paciente lo amerite. Generalmente se indican en pacientes pequeños, en niños, porque no saben cómo sacudirse la nariz. Y al estar bien cargado, tener mucha mucosidad, pues entonces se refiere y se le pide que se hagan sus lavados nasales porque es lo más orgánico, lo más natural, de no ponerle ningún medicamento. ¿Con qué? Con solución salina. Hay preparados, hay personas que lo hacen con una jeringa ya directamente. Ahora mismo hay frascos y hay preparaciones que ya vienen listas, que son spray dispersables, que para mí personalmente son más cómodos que tenerlo porque a veces se puede lastimar con una jeringa y hacer mucha presión, los niños se mueven mucho y entonces es mucho más fácil para la persona que está cuidando del bebé hacerlo y aspirarlo. Y así se ayuda bastante mejor. ¿Cuándo? Cuando están tupidos, como le digo, están muy congestionados, están muy cargados de mucosidad, pero todo se puede hacer lavado nasal. Bien.
Vamos a una pequeñita pausa con el permiso de ustedes y de los amables televidentes y retornamos de inmediato. Recuerdo la primera vez que entré a Cediza, hace más de 20 años. Y al igual que hoy, siempre siento que estoy en mi hogar. Cada estudio que me he hecho ha aumentado mi calidad de vida. Aquí supe que mi pierna iba a sanar. Porque un diagnóstico a tiempo puede salvar mi vida. Con más de 350 estudios y 400 pruebas de laboratorio, en Cediza puedes asegurar tu bienestar. Cediza, en la salud, siempre contigo. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Bien, continuamos. En adultos también recomendamos lavado nasales. Como aquí la temperatura y los cambios de clima son muy frecuentes, hay mucha resequedad. Y por lo antes expuesto del sangrado, que se forma un poco de costras, que es un moco seco realmente, entonces se recomienda lavados para hidratar la nariz y así entonces no estar hurgando ni introduciendo los dedos. Bien, bien. Doctor, hay un aspecto importante que quizás muchas personas no saben. Hay personas que dicen que me sale una verruguita en la nariz, en la boca, me sale una cosita. Y mucha gente no sabe que eso puede ser el papiloma. Yo quiero que usted le explique a los televidentes acerca de eso. Sí, los papilomas no son más que tumores benignos que pueden salir en cualquier parte del cuerpo por contacto. Entonces, si la persona se ha expuesto a esta verruguita, como decimos, y se hurga la nariz, pues puede salir un papilomavirus, es una infección viral que podemos corregir con láser. Ya ha ido disminuyendo la frecuencia de papiloma en la boca o en la nariz o en las partes vaginales también que puede ser. O en la parte masculina también. Y entonces, por el uso de la vacuna que ya se está utilizando frecuentemente. Pero aparecen todavía algunos papilomas. Pero no hay que escandalizarse, los otorrinos la detectan enseguida, si es en la nariz o en la mucosa bucal. Y enseguida procedemos a cauterizarla y a extirparla con la previa biopsia. Bien.
todos percibimos, esa es otra de las preguntas, todos percibimos los mismos sabores. Una pregunta medio extraña, pero No, depende de las infecciones nasales, por ejemplo, si hay una sinusitis, una poliposis nasal, una tumoración nasal, pues evidentemente que el sabor también se ve afectado. Entonces va a percibir menos el sabor, así como el olor también. Todos no olemos igual. Hay unas personas que tienen una sensibilidad para oler más que otras personas. Igualmente el sabor también se puede exacerbar en una persona o en otra. Nadie es igual a otro. y eso tiene que ver con puede influenciar algún tipo de patología en alguno de esos órganos. Sí, hay personas que tienen problemas en la salivación, en las enfermedades de las glándulas salivales, entonces pues van a tener la boca seca, van a tener una sensación salobre en la boca o no, y entonces tienden a distorsionar los sabores, entre otras patologías que Si hay alguna alteración, como dice, nasal, alguna rinitis, sinusitis, donde muchas veces, o poliposis nasal, que se ve afectado el bulbo olfatorio, que es donde nace o sale el nervio olfatorio, donde percibimos el olor. Entonces, al estar alterado, pues entonces no podemos percibir los sabores de igual manera de cuando no hay ninguna patología. Bien, bien. ¿Qué tamaño y qué aspecto deben tener las amígdalas normales? La palabra normal en amígdalas no es No. como tal, porque no hay un tamaño determinado. Okay. Las amígdalas se pueden graduar de 0 a 4, eso dependiendo. 0 siendo bien pequeña, que intravelica, como las llamamos, que casi no se ven, son imperceptibles prácticamente. Y ya grado 4 cuando son kissing tonsils, eso es como amígdalas que se besan, se dice en inglés, porque son obstructivas. Hay muchas personas que, aún teniendo unas amígdalas grandes o hipertróficas, que no necesariamente significa que tienen alguna patología, no presentan ninguna sintomatología, o sea, sintomatología de que pueden tragar bien, tienen buena respiración y no le afecta para nada. Entonces, en esos casos no se hace nada. No hay un tamaño determinado, no hay una forma especial, salvo que tengamos alguna estructura o algo que nos llame la atención, alguna coloración diferente, que sea más marcada o alguna deformidad, una simetría entre una y otra, que una sea mucho más grande que otra, pues entonces ahí ya sería algo que llame la atención, pero un tamaño como tal específico no hay. ¿Y qué función desempeñan las amígdalas? Las amígdalas son un tejido linfático, linfoide, que sirve para la defensa entre los de 0 a 6, 7 años. Sirven como primera línea de defensa para cualquier agente externo. Entonces nos ayuda para protegernos contra cualquier patología. Al igualmente que el adenoide, que es un tejido muy parecido a la amígdala que está detrás de la nariz, encima del paladar. Entonces, con eso sí forma el tejido linfoide que nos ayuda a las defensas. Usted dijo en los primeros 6 o 7 años de vida. Más o menos. ¿Y después? ¿Dejan de funcionar? ¿Son infuncionales? ¿Están ahí de adorno? Involucionan, pero ya no tienen tanta no es como de primera línea. Ya. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba mucho más ligado a la medicina, mucho más cerca de la medicina, que la cirugía de amígdalas era casi el pan nuestro de cada día. Y recuerdo que mucha gente decía que los médicos vivían de la apendicectomía y de la cirugía de amígdalas, de la amigdalectomía. Pero creo que eso ha disminuido un poco. Me respondo yo mismo, quizás, pensando que el adelanto en la producción de antibióticos, por ejemplo, ¿no?, que atacan las infecciones, los cocos, lo que sé yo cuánto, quizás eso ha disminuido. Pero según sus estadísticas, ¿cuántos ataques de amigdalitis, por llamarlo de una manera, debe tener un niño, un adulto, quien fuera, para entonces proceder a indicar la cirugía? La amigdalitis como tal, porque como dije anteriormente, todo lo que termina en itis, inflamación, Sí. y a veces hay
hay pacientes mal diagnosticados, ¿de acuerdo? Pero el protocolo es más de 3 a 4 amigdalitis al año con fiebre alta, placas de pus, que también hay que tenerlo bien pendiente porque muchas veces se forman los tapones de calcio o los detritus, que no son más que acumulación de comida en las amígdalas, que muchas veces se confunden con esas placas. Entonces ya eso hay que tenerlo bien en cuenta. Fiebre alta, placas y más de 3 a 4 amigdalitis al año. Eso es indicativo de cirugía. Que sea, claro, que sea rebelde al tratamiento. Claro. Sí. Y, por ejemplo, yo quiero decir algo, a ver si tengo razón. Vamos a hacernos de cuenta que él no está. Cirugía de cabeza y cuello. Subespecialidad quirúrgica que se encarga del manejo oncológico y quirúrgico de enfermedades benignas y malignas del área de la cabeza y el cuello, tales como tumores craneofaciales, de tiroides, de parótida, de glándulas salivales y de cavidad oral, lengua y amígdalas. ¿Es correcto? Sí, señor. Y esa es su especialidad. Dígame Dios, señor, porque sí. La niña es muy obediente. Y, por ejemplo, para hablar algo de esa especialidad específica, pero que él no sabe mucho. ¿Tú crees que sabe? Oh, claro, mucho más que yo. Por ejemplo, vamos a hablar de la cirugía de cuello. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cómo se hace la cirugía de cuello? ¿Qué pasa después de una cirugía de cuello? Dependiendo, por supuesto, la razón que la indujo, ¿no? Dígame, ¿cuál es la técnica de cirugía de cuello? Lo que pasa es que dependiendo de la patología, o sea, hay múltiples. Nosotros podemos, como usted bien dijo, el tiroides, pero aquí, por lo menos en nuestro país, generalmente suele ser el cirujano general. Ya dentro de nuestra especialidad, podemos elegir una subespecialidad, y hay muchísimos, pero aquí hay muchas tumoraciones y cánceres de cuello, pero depende del abordaje y se necesita un protocolo para hacerlo porque no hay una patología puntual que sea más frecuente. Aquí nosotros, por lo menos en mi experiencia, manejamos más patología de oído y cirugía de oído que de cuello como tal, como cánceres, que sea de cuello. Ahora sí es de laringe dentro y lo que es glotis, pues más de cirugía de cuerdas vocales, nódulos, pólipos, sinequia, tumores de cuello, o sea, pero que sean de cuerdas vocales, en mi experiencia personal. Bien. Usted dice que tiroides, por ejemplo, la opera el cirujano general, generalmente. Nosotros estamos formados y lo hacemos en España, que yo me formé, en mi hospital se hacía toda la cirugía de tiroides, la hacíamos nosotros. Ya. Pero aquí cambia, entonces aquí el cirujano general, nosotros lo podemos hacer, pero el cirujano general generalmente que lo hace. Ya. Cuando usted habla de esos tipos de cáncer de cuello, ¿qué podría inducir a un paciente a sospechar que tiene algo? ¿Algún nódulo, alguna hinchazón? ¿Qué puede indicarle él que debe ir a chequearse? Bueno, eso puede algo que le llame la atención. Sensación de añugo en la garganta, una disfonía crónica que no, aún yendo al médico que no le hayan hecho un estudio profundo y persista, alguna masa, alguna lesión, algún dolor, alguna induración en el cuello, así a grosso modo puede ser uno de los indicios que haya que verificar. Ya. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que usted utiliza para llegar al determinado, a descubrir o a encontrar esos, por ejemplo, esos tumores de cuello, o de cabeza, o donde sea? Bueno, aparte de la exploración básica en el consultorio, exacto, se puede hacer una laringoscopía directa o indirecta. Utilizamos la palpación, o sea, eso es vital. Haciendo nasovideolaringoscopía, que se hace, esos son estudios bastante importantes en que podemos realizar en nuestro consultorio, donde podemos ver todo el tracto nasal, orofaringe, nasofaringe, laringe,
y ya luego entonces pasar a pruebas más especializadas como tomografía de cuello, con o sin contraste, resonancia magnética, sonografía, estroboscopía, y así podemos orientarnos hacia una patología. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa y retornamos de inmediato. En Cediza siempre me han brindado una sonrisa, sin importar día ni hora. Sé que puedo contar con ellos porque me han dado el bien más preciado, mi salud. Cada estudio que me he hecho ha aumentado mi calidad de vida. Con más de 350 estudios y 400 pruebas de laboratorio, en Cediza puedes asegurar tu bienestar. Cediza, en la salud siempre contigo. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servirte. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Bien, continuamos. Doctor, hace un tiempo, digamos 20 años, por ahí más o menos. Estaba muy chiquito cuando eso. Sí. Un paciente iba donde un otorrinolaringólogo porque sentía como que se ponía, cuando cogía el teléfono, aquellos teléfonos negros, no, había celulares que yo no me acuerdo, pero bueno. Y como que de este lado iba mejor que de este. Entonces iba a la consulta del otorrino. Y el otorrino determinaba, por los métodos que se usaban hace 20 años o 25, lo que fuesen, que ese señor tenía una deficiencia por esto y lo otro, y tenía que ponerse un audífono, ¿no? Y eso al principio yo recuerdo que eran unos aparatazos así, que se le iba casi de lado la cabeza. Sí. Y mucha gente no le gustaba ponerse, porque era demasiado obvio. Después empezaron a cambiar. Pero yo estoy seguro, porque además hace mucho que no veo a alguien con eso puesto, ¿no? Estoy seguro que eso ha cambiado. Y precisamente quiero que hablemos ya en los minutos finales del programa de los adelantos, de los avances tanto de la otorrinolaringología como de la cirugía de cabeza y cuello de los últimos 10 años y, por supuesto, de los más recientes. Y podemos empezar por ahí. ¿Hasta dónde ha cambiado el uso de los audífonos? Que ya casi no lo vemos por ninguna parte. Oh, hay que recordar de los cuernófonos, aquello, ¿no? En los sustitutos que se usaba para oír. Sí. Con eso comenzó la audiología
y ha ido evolucionando a tal punto que ya vamos por implantes cocleares, que son los implantes cocleares. Ahí adentro. Los niños que sí, pero ya es una tecnología que ya tiene muchos años. La otorrinolaringología no ha cambiado mucho desde el punto de vista de metodología, porque estamos hablando de cirugía endoscópica nasal hace más de 10 o 15 años y no ha variado mucho. Varían los instrumentos, pero eso es la misma cirugía. En cuanto a cirugía de oído, no ha cambiado mucho, excepto los implantes cocleares. Y en cirugía de laringe, pues evidentemente que no, es la misma cirugía de siempre, con diferentes técnicas, pero es la cirugía de tumores de cuello, que ya la doctora va a ampliar. Sí, pero por ejemplo... En los audífonos, pues ya son bastante diminutos, ya se disimulan bastante bien, ya cualquiera persona de nosotros que antes decía, no me lo voy a poner, pues evidentemente ya no los colocamos porque tenemos la necesidad de comunicarnos con los nietos, con nuestros hijos si viven fuera, y con nuestra familia, porque se hace un momento en que ya la familia se agota de estar levantando la voz para que uno los pueda oír, y además uno se siente aislado de todo. En una reunión, pues uno se ríe, dice que sí, cuando tiene que decir que no, etc. Y entonces ya se colocan los aparatitos en los oídos discretos, sencillos, que van desde los lentes hasta ponerse retroauriculares o intraauriculares. Y ya en los niños que han perdido la audición por completo, o en su juventud por una papera, por ejemplo, pues se colocan los implantes cocleares, que van dentro del oído y van detrás, con un sistema de computación, que transmite las señales al oído. Bien, y por ejemplo, en métodos diagnósticos. En métodos diagnósticos siguen los mismos métodos diagnósticos de antes, que son la audiometría, los potenciales evocados auditivos, que tienen muchos años, 20 años. ¿Cómo se llama eso? Potenciales evocados auditivos, que mide las potenciales del cerebro y lo transmite directamente a una computadora, y uno determina la latencia de la audición, o si hay tumores del nervio auditivo por medio de esto. La impedanciometría o autoadmitanciometría, que es una prueba de función del oído medio. La audiometría, que mide la función del oído, o si hay pérdida o no del oído y qué tipo de pérdida. Y entre otras cosas, pues está la tomografía computarizada, la resonancia magnética, que ya son métodos ya que tienen un tiempo ya utilizándose. Sí, indudablemente que esos son avances en todas las áreas, no solamente de la salud. Así mismo. Usted sabe que me hizo recordar algo que, sin decir nombres, voy a decir. Yo muy joven, había una señora, excelente persona, vecina mía, que tenía como un balconcito, de esos balconcitos de Ciudad Nueva, ¿no? Y por la otra acera pasa una señora vestida de negro y la ve, adiós fulana, y ella la llama, cruza, vestida de negro, cerrada en negro. Y la señora dice, ¿y fulano? Yo estoy oyéndolo todo porque estoy ahí. Y la mujer dice, él murió. Y ella, que no oía muy bien, dijo, ay, yo sí me alegro. La mujer la miró. Eso es un chiste otorrino. Y estos aparatitos han pasado de análogos a digitales. Sí. Eso es un avance. Indudablemente que sí, hay muchos avances realmente en todo. Cabe destacar que ahora mismo de las cosas que han sido muy positivas es también que se ha implementado en el país las fotoemisiones acústicas, el screening neonatal, que antes eso no se utilizaba. De hace unos años acá se hacía más en la parte privada, pero se está tratando de implementar también en la... Niños prematuros. Para cuando nacen los niños se le hace como un protocolo y ya se están descartando muchas patologías que antes estaban mal diagnosticadas, un paciente, niño déficit de atención, niño hiperactivo, pero realmente no estaban bien evaluados.
diagnóstico prematuro también, de autismo y demás, pero sí hay un diagnóstico diferencial y se pueden detectar a tiempo los niños que tienen déficit de audición o en su defecto otra patología o enfermedad. Bien. Y se me ocurre preguntar, escuchándola hablar de eso, ¿hasta dónde? Porque la tecnología a veces daña también, el avance tecnológico. ¿Hasta dónde puede afectar a un niño o a un adulto el hecho de que esté constantemente escuchando algo o jugando con unos audífonos puestos o oyendo eso ahí? ¿En su casuística han visto alguna patología producida por eso? Se producen generalmente cuando hay un sonido alto, crónico, constante. Eso es lo que realmente daña el oído. Ya lo va dañando porque las celdillas, los vellitos que tenemos dentro de la población se van desgastando y eso va produciendo primeramente un zumbido, que es un tinnitus acúfeno. Entonces da ese grito, ese sonido constante, porque ya se va saturando el nervio y se va perdiendo audición, o se producen los traumas acústicos, donde a un nivel hay una pérdida brusca de audición, entonces no se percibe igual el sonido en algunos tonos, en algunos sonidos. Eso que usted menciona de los sonidos, ¿cómo se llama? Sí, el zumbido, la acúfeno, tinnitus. Sin una causa aparente, o sea, no una persona expuesta, como usted dice, sino alguien normal, puede significar alguna otra cosa. Puede significar, sí, a veces son de causa idiopática, que no se sabe la causa. A veces puede ser un microinfarto en alguna porción del sistema interno auditivo. Puede ser una pequeña tumoración, puede ser alguna alteración. Eso hay que estudiarlo bien, hacer pruebas de visión, pruebas más finas, como decimos resonancia magnética, porque hay cosas que son casi imperceptibles que pueden causar zumbido. Y tenemos eso desde idiopática nada hasta una tumoración que puede ser algo ya... Una hipertensión arterial. ¿Qué hisopo usted recomienda para que la gente se limpie los oídos? ¿O con una plumita? No, nosotros preferimos que se lo hagan con los codos. Sí. Porque van a ser felices al otorrino, porque van a estar continuamente asistiendo a consultas, pero infelices para sus bolsillos. Sí. Porque evidentemente tendrán que pagar la consulta. Sí. Es mejor utilizar los codos, que es más económico. Exacto. Ahora bien, la pregunta que hacen muchos civiles que desconocen el tema es que, ¿y entonces qué hago con el cerumen? Pueden utilizar medicamentos que disuelven el Pero cerumen. eso es si se produce en exceso. Si se produce en exceso. ¿Y por qué se puede producir en exceso? Dentro del oído hay unas glándulas que se llaman ceruminosas, que junto con el polvo y el sudor ocasionan lo que es esa concreción, que es el cerumen. En estas personas que hacen muchos ejercicios, que están expuestas a trabajos donde sudan con frecuencia. Y entonces, pues cuando es abundante, recomendamos unas gotitas de agua oxigenada para ablandarlo. No se va a disolver generalmente, pero lo ablandan y van al otorrino y es más fácil extraerlos. Cuando utilizan los hisopos o los palillos o los pinchos, las plumitas, pueden ocasionar erosión en la piel del conducto. El conducto tiene piel igual que la piel de fuera, solamente que hay una que es más sensible, que es más fina, y entonces cuando lo erosiona, por ahí penetran las bacterias con el roce del hisopo. Entonces, por eso no se debe introducir mucho, pero recomendamos usar algún Kleenex, alguna toallita para limpiarlo por fuera y no introducir hisopo, ni pincho, ni palillo, ni pluma. Correcto, correcto. Bueno, ya en estos minutos que nos quedan para finalizar este esplendoroso programa, además histórico, padre e hija, excelente. Para mí es un orgullo contar con ustedes dos en este espacio. Quiero que cada uno de ustedes dé las recomendaciones pertinentes a los amables televidentes para que detecten a tiempo, se descubran cualquier cosa y que no, en qué casos deben acudir a ustedes como especialistas. Bueno,
Yo les recomiendo que continúen oyendo este valioso programa para su salud, Sí. porque van a esclarecer sus mentes en cuanto a las cosas que sí pueden hacer y a las que no pueden hacer. Y además, toda la ignorancia que la tenemos cualquiera, hasta los Claro. mismos médicos, pues se van a aclarar en esta intervención que con mucho placer con la que deleita a los televidentes. Nosotros, pues yo recomiendo que no se automediquen, que es la principal regla para nosotros los civiles, Muy común en esta parte. y que los Muy común. O coge de té de tuatúa, entonces tú lo haces inhalaciones. Son unas recetas extraordinarias. bueno, esas son inofensivas. Bueno, a veces. Pero cuando se llevan cuando van y le preguntan al encargado de farmacia, que no son farmacéuticos, por un medicamento y este le indica medicamentos que él no sabe ni siquiera la farmacología, los componentes de este medicamento pueden hacerle daño. Porque hay personas hipertensas que utilizan descongestionantes nasales o utilizan medicamentos que tienen componentes que pueden aumentar el pulso cardíaco o la presión o provocarle una hemorragia nasal. Entonces, evidentemente que están actuando mal. Si mi hija quiere abundar. Para mí es evitar la automedicación, los consejos del vecino, los farmacéuticos, repetir tratamientos previos. Que me lo indicaron y yo lo repetí. Desde que alguien tiene algún síntoma que no mejora en 24 horas, sea cual sea la especialidad, acudir a su médico. No ir a la emergencia. Las emergencias son cosas que hay que resolver, cosas puntuales. No usar los hisopos. Eso es vital por lo que antes explicó mi padre. Hay que recordar la frase de Gregorio Marañón: de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Sí, Entonces, sí. por más que tú aconsejes, no lo van a hacer. Bueno, Porque lo pasamos, primero nos satisfacemos nosotros con prevenir. tratar de prevenir y tratar de enseñar. Así, Señores, un placer inmenso haber compartido con ustedes. doctor García, gracias por todo. Yo sé que va a ser un poquito difícil porque ustedes tienen el tiempo muy medido, pero me encantaría repetir esto, aunque sea el año que viene. Será un honor para nosotros. Y a ustedes, nada, será hasta la próxima, si el Señor lo permite.